¿Qué tal, queridos viajeros? Soy Sergos de Remas, en un podcast que posiblemente no sea de mi canal Pelis con Amigos, o tal vez sí, pero digamos que esto es una reseña literaria, esto sería Libros con Amigos, de una novela muy especial llamada Viento y Verdad, la quinta entrega de la saga del Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson y parte de la saga del Cosmere. No tengo muy claro si este vídeo se subirá al canal mencionado, Pelis con Amigos, o si será el inicio de un nuevo canal. No lo tengo claro, tú lo sabrás mejor que yo. Y te voy a comentar. Sería la primera vez que hago una reseña de un libro. Así que vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si llegas hasta el final entretenido, te voy a invitar a que te suscribas y des me gusta a este vídeo y comentes a ti qué te parece Viento y Verdad del Archivo de las Tormentas. A partir de este punto voy a aclarar un par de cosas. Yo cuando hablo de un producto, una serie, una película, lo digo como un amigo. No uso un lenguaje muy elevado, o a veces sí, pero no me sale a propósito. Procuro centrarme en lo que me ha parecido a mí, aunque a veces sí que me detengo más en las anécdotas de qué hay detrás del producto, de la obra. Y al final siempre argumento o trato de argumentar el por qué pienso lo que pienso para no dejarlo únicamente en lo subjetivo o en lo emocional. Procuro que las reseñas tengan un poquito de argumentación. Y dicho esto, también tiendo a destripar la obra de la que hablo porque es la única manera de hablar de ella con sustancia. Por cierto, si no sabes a qué me refiero con destripar, destripar es la versión española, castellana de decir spoilear. ¿Por qué digo destripar en vez de spoilear? Bueno, básicamente creo que el castellano tiene muchas palabras que pueden expresar muchas cosas sin ningún tipo de problema, y como a mí me gusta hablar un idioma bien, sea español o sea inglés, pues yo procuro hablar el español con propiedad. Entonces, a mí me gusta decir más destriparte la trama que decir spoilers. Pero bueno, lo que te quiero decir es que sí, voy a soltar spoilers, te voy a decir qué pasa en el libro, es la quinta entrega de una saga con muchas revelaciones y muchos giros, así que si no quieres saber nada del libro, este podcast no es para ti. Este podcast es para aquellos que se han leído los libros, ya saben lo que ocurre y están deseosos de tener a alguien con quien charlar de lo que ha ocurrido. En vista de que no tengo unos vídeos sobre los demás libros y no me los tengo tan frescos como para atreverme a hacer una reseña de ellos, voy a resumir un poco mi experiencia leyendo El Archivo de las Tormentas. Yo ya he leído Nacidos de la Bruma, son unos libros que me encantaron, y yo sabía que la otra gran saga que había escrito Sanderson era El Archivo de las Tormentas. Así que fui a mis librerías de confianza o aprovechando tarjetas regalo y me fui comprando los libros, uno tras otro. Y es que recuerdo que empecé a leerlos en verano, apliqué una serie de técnicas que tengo para leer más rápido y el primer libro, que son casi 1000 páginas, me lo merendé en un mes. Y más o menos eso fue lo que tardé con casi todos los demás libros. Es una saga que me he leído muy en continuo. Pegué un frenazo a finales de año pasado y en este año 2025, que es cuando he grabado el podcast, pues me he terminado al cabo de unos 2 meses este libro, Viento y Verdad, que son unas 1400 páginas. Es verdad que había muchos momentos en los que me lo he leído a mi ritmo porque me apetecía acabar la saga, acabar esta primera parte del arco de la decalogía de Sanderson, pues con calma. El Archivo de las Tormentas va a ser una saga de 10 libros, ni más ni menos, una burrada. Cada libro ha sido cada vez más largo, ya os digo, el primero fueron casi 1000, el segundo era 1000 y pico, 1000 poco, el tercero ya era 1100 y el cuarto eran ya como 1200 y este Viento y Verdad han sido 1400. Una barbaridad. Se mire por donde se mire. Yo no me había leído un libro tan largo desde Apocalipsis de Stephen King o It, otra mamotreto de libros gigantesco. Vale. Digamos que Sanderson, con El Archivo de las Tormentas, plantea una saga mucho más densa, amplia, grande y ambiciosa de lo que fue Nacidos de la Bruma. Hay una división respecto a qué saga es mejor, yo no me voy a meter con eso ahí, quizás lo haga en un futuro vídeo si es que grabo más reseñas literarias, pero digamos que es una saga que ha gustado bastante y está siendo muy importante para lo que es su saga del Cosmere, la saga global, que al final es lo que conecta todos los libros que él escribe. Y todos los libros más o menos han tenido una aceptación buena y la gente está encantada con su historia, sus personajes, sus villanos, sus temáticas, el tema del honor, el tema de odio, etcétera, etcétera, etcétera.
cumplir juramentos, no cumplir juramentos, matar, no matar, seguir las normas, no seguirlas. Toca temas muy interesantes estos libros, las cosas como son. Y a finales del año pasado, 2024, Sanderson sacó Viento y Verdad, este libro del que estamos hablando hoy, y el ambiente, el recibimiento ha sido tibio tirando a negativo. Mucha gente ha criticado este libro. Yo mismo, antes de grabar esto, pues me he visto reseñas. También es verdad que necesitaba hablar con alguien del libro y como soy el único de mi entorno que lo ha hecho, pues no tenía con quién hablar, así que recurrí a las reseñas y efectivamente me encuentro con muchas reseñas negativas, con un gran descontento, que la gente está muy disgustada, que no se creen que sea un libro de Brandon Sanderson, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, esto parece el estreno de La amenaza fantasma. Pero claro, esta es una reseña hecha por mí, Sergos de Remas, que no es que sea más listo ni más tonto que nadie, o tal vez sí, pero no lo sé. Y yo voy a decir lo que me ha parecido el libro y, como digo, a partir de aquí ya voy a destriparlo. Bueno, voy a soltar una serie de comentarios que creo que no van a destripar nada, para que al menos, si no te lo has leído, puedas hacerte una idea de cómo es el libro sin tener que habértelo leído necesariamente. No tenemos todos el tiempo para leer un libro de 1400 páginas. El libro es largo, muy largo, obscenamente largo. O sea, lo he tenido que llevar en el metro algunos días y ha sido una locura. Sabía dónde me metía, las cosas como son, pero ha sido muy incómodo. Incluso en casa o en la cama era un poco aparatoso leer el libro. Yo estoy muy en contra de este tipo de ediciones de mamotretos tan grandes, pues que realmente estás obligado a leértelo en un atril y no me parece la forma más cómoda siempre de leer. Creo que a todos nos agrada leer en un sillón, en una butaca, tumbados. Es que este libro no lo puedes leer tumbado en el sofá. Lo puedes leer tumbado en una cama, pues con muchas almohadas reclinándote la espalda. Si no, imposible. El libro, desde luego, tiene cosas que no es lo que yo habría pedido para el final de esta saga. No, indudablemente. El libro tiene unos problemas de ritmo según qué partes evidentes. Y el libro, en cierto modo, cuando termina, te deja, voy a decirte, con unos cuantos cabos muy abiertos, que no termina de sentirse como conclusión de nada. Al contrario, se nota muchísimo que esto va a seguir, pero muchísimo. Y es que además no es una conclusión como lo pudo ser la trilogía de Nacidos de la Bruma, la primera. No. Es una cosa que sí, más o menos cierra, pero otras cosas deja más abiertas que la Gran Vía de Madrid. Así que eso, en cierto modo, deja una sensación del libro de a deber. De hecho, todo lo que he mencionado anterior genera esa sensación de a deber. Sin embargo, ¿es un libro, como he visto en reseñas por ahí, de 2 estrellas sobre 5? ¿Es un libro malo? ¿Es una mierda de libro? ¿Es un libro, como he visto también en reseñas de Google, para ponerle 1 estrella? No. El libro, si luego lo ves en conjunto, está bien. O sea, el libro está bien. Desde luego, es un bajón de calidad respecto al anterior, que era El ritmo de la guerra. Posiblemente El ritmo de la guerra sea el mejor libro del Archivo de las Tormentas, junto con Juramentada. Seguido de cerca por Palabras Radiantes. Luego yo pondría el primero, El Camino de los Reyes. Y aquí ya metería Viento y Verdad. O sea, sin duda alguna es el peor del Archivo de las Tormentas. ¿Pero es un libro malo? En absoluto. Tiene momentos y tramas que están muy logrados. Y hay cosas de la conclusión que, si las piensas con cierta perspectiva, no son tan malas como la gente sugiere. A partir de aquí sí que voy a empezar a destripar las tramas, así que, insisto, ya no es un podcast para alguien que no ha leído el libro, es un podcast para alguien que lo ha leído y quiere tener a alguien con quien hablar de él. El libro plantea el dilema narrativo que se expuso en el anterior. En 10 días va a haber un duelo de campeones entre el avatar entre el campeón de odio y el campeón de honor. O el campeón que representa a honor. Y en función de quién gane ese duelo, Rosar tendrá un destino u otro. Estará en manos de Odium o estará en manos de honor. O de al menos la coalición que ha creado Dalinar Kholin. ¿Qué pasa? Que cuando empieza el libro, Sagat revisa el contrato y se da cuenta de que si Odium conquista las ciudades de las naciones más importantes de Rosar, se apodera de esas naciones según la ley Alessi. A todo esto, no estoy seguro de la pronunciación de los nombres, así que si estás acostumbrado a escuchar de cierta manera,
tú, a oídos sordos, a cómo diga las cosas. Ya si luego se pronuncia correctamente, yo iré cambiando el cómo se dicen los nombres. Porque, por ejemplo, no sé cómo se pronuncia el nombre de Seiset, uno de los personajes más importantes de Nacidos de la Bruma, por ponerte un ejemplo. Pero el caso, si Odium conquista las capitales de estos 3 países, que son Azir, Ciudad Tailen y las montañas y las llanuras quebradas, se apodera de todo el territorio, según la ley Alessi. Pero como ahora Odium es Taravangian, el villano de los libros anteriores, el villano humano, pero villano al fin y al cabo, pues está buscando los vacíos legales para que el duelo, acabe como acabe, le resulte lo más ventajoso posible y se apodere de todo el planeta. Y a partir de ahí, el libro, en vez de dividirse por actos como los anteriores, se divide en días. Y te presentan un sinfín de tramas. He olvidado comentar este problema. Tiene una cantidad de personajes absurdamente grande. Demasiado. Y lo vamos a comentar cuando lleguemos a ciertas tramas. ¿Podrían haberse fusionado o eliminado tramas? Yo creo que sí. ¿Podrían haberse eliminado capítulos? Sí. ¿Le sobran unas 200, 300 páginas? Sí, indudablemente. Eso es una crítica que le hacen al libro y es lícita. Pero bueno, tenemos esta estructura de 10 días y tenemos pues tramas desde los más protagonistas hasta personajes que hemos visto pues casi de pasada cobrando cierto protagonismo. Por ejemplo, ahora tenemos a Kaladin y a Ezzez juntos en una trama en la que ambos van a purgar Cinnobar, esta región que está al occidente de Srosser, el hogar de Ezzez. Insisto, no sé cómo se pronuncia ese nombre, no tengo ni idea. El asesino blanco. Y esa es una de las tramas que ha causado mucho revuelo, porque Kaladin ha pasado de ser el mejor guerrero de toda la saga a ser un terapeuta. Honestamente, es una trama emocionante en todo lo que dura. En muchos momentos la sientes muy anticlimática, porque hemos visto a este tipo hacer de todo. Hemos visto a este tipo superar toda clase de pruebas y adversidades. Y la inmensa mayoría de sus capítulos en esta serie son de él o hablando con Sagath, o charlando con Sil, o charlando con Ezzez, o tocando la flauta. Y no va con doble sentido. A ver, para todo lo que ha pasado, que esté enfrascado en estas situaciones en tantos momentos es bastante poco climático. Eso lo acepto. Pero el hecho de que él se convierta en alguien que ha sanado mentalmente después de toda la depresión que ha arrastrado y que en cierto modo está curado, llamadme loco. A mí eso me gusta. Ver cómo un personaje supera traumas que lleva arrastrando todos los libros, a mí me gusta. Vi una reseña que me llamó mucho la atención que dijo, no, mi mujer es terapeuta y ser terapeuta lleva tiempo y no es posible que Kaladin sane la mente de los heraldos ni de Ezzez en unos 10 días. Eso no es verdad. Tú si aplicas una terapia de choque efectiva, puedes sanar a una persona muy rápido. Sobre todo si el ambiente... Esto está visto en estudios científicos. Si el ambiente fomenta que una persona sane mentalmente, la persona sana mentalmente. Hay un estudio de gente que había dejado cierta sustancia, que no voy a mencionar porque está en YouTube, y los que estaban en un entorno positivo acababan superando su adicción. Los que estaban en un entorno adverso recaían. Entonces, es posible ayudar mucho a una persona en 10 días. Y además, Kaladin no se ha convertido en terapeuta de la noche a la mañana, como sugería esta reseña. Kaladin se ha convertido en terapeuta a raíz de superar todos los traumas que lleva arrastrando durante años. Y son cosas a las que se lleva enfrentando desde el primer libro. Entonces, el hecho de que él deje de ser guerrero y se convierta en alguien que sana mentes de otros, a mí me parece que es un desarrollo aceptable e interesante. Insisto, tarda mucho en llegar al punto. Pero es que voy a añadir una cosa en este momento. El Archivo de las Tormentas es una saga que tiene un defecto gordo, y es que ningún libro, salvo quizás el cuarto, va al grano. Es una saga que tiene mucha paja y muchos capítulos de relleno y muchos capítulos que dices... No sé por qué estoy leyendo esto. Yo recuerdo que en Palabras Radiantes había un capítulo de Shallan, básicamente, plantándose en un campo y se ponía a dibujar. Cuando ya estaba toda la movida de la guerra con los Parsendi, cuando estaba toda la movida de los Caballeros Radiantes restaurados, cuando Kaladin ya estaba de guardaespaldas de Dalinar, y tenemos esta pánfila dibujando en mitad del campo su puta bola. O sea, no hagamos ahora como que la paja o los capítulos poco trascendentes o divertidos no han estado nunca en el Archivo de las Tormentas.
ha habido capítulos en estos libros que han sido infumables. Las cosas como son. ¿Ha habido capítulos buenísimos? Ha habido capítulos buenísimos. ¿Ha habido capítulos infumables? También. En todos los libros. En todos. Y el cómo resuelve Brandon Sanderson a Kaladin, convirtiéndolo en heraldo, a mí me gusta. Es decir, asume un sacrificio final para proteger y ayudar a otros, lo que siempre ha hecho el personaje. Creo que es un desenlace que está bien. Me habría gustado otro desenlace. Yo pensaba que se iba a convertir en deidad, igual que Seise de Nacidos de la Bruma. Doy por hecho que has leído esos libros también. Igual que Odium Taravangian se ha convertido en Odium. Igual que Dalinar se ha convertido en Honor breves momentos. Pero bueno, casi se ha convertido en un heraldo. Y ahora va a ayudar a los heraldos a sanar en ese limbo que se ha creado positivo para ellos, en vez de ser una tortura eterna. A mí me ha gustado el desenlace de Kaladin. Jura el quinto ideal. Vuelve a repetir ese trópico narrativo Sanderson de el personaje se va a salvar a base de evolucionar con sus poderes y comprenderse mejor a sí mismo. Y hay un capítulo de Kaladin para terminar con su trama en la que se pone a bailar con Syl, que dices, bueno, no es lo que había pedido, pero el capítulo es genuinamente bonito. El cómo ya es un tipo que se está redescubriendo más allá de ser un asesino. Y esa es una trama que Sanderson lleva tocando con Kaladin desde el principio de me educó mi padre que era médico y ahora soy un asesino. Y creo que está muy bien resuelto porque no ha dejado de ser un guerrero. Luego tiene un combate con Neil que está muy bien. Pero si ahora es sobre todo un sanador y es un médico, que es lo que siempre quiso su padre. Creo que eso es un buen final para el personaje de Kaladin. ¿Que tarda en llegar? Pues como en otros libros. Pero cuando llega, yo quedé satisfecho. Y es igual. Aquí es el personaje que tiene los flashbacks, que yo no he sido muy amigo de los flashbacks en estos libros. Me gustó los flashbacks de Kaladin, me gustaron los flashbacks de Dalinar, pero a partir de ahí los flashbacks, los de Shallan, recuerdo que me costó horrores leerlos en palabras radiantes, pero horrores. Los del cuarto libro que mezclaban a Esson ahí con Benley, con Navani, todos esos capítulos, todos, sobraban. Y aquí hay capítulos de la trama del joven Esses que sobran. Como son. Pero curiosamente con Esses, según avanza cronológicamente en los flashbacks, va más rápido. Y a partir de ahí mejora. Y la historia de cómo él vive en una cultura en la que está prohibido matar y mata porque dos cabrones se comen a su oveja, literalmente. Tiene una oveja porque es granjero, Seth de pequeño, y esos dos cabrones la cogieron y se la comieron. Es desgarrador. El cómo el padre le va acompañando todo lo que puede a lo largo de su vida según le van degradando más y más es desgarrador. El cómo se fractura la familia, primero con la madre, luego con la hermana, está también muy bien planteado. Y el cómo él llega a la decisión de convertirse sin verdad, es un momento muy bueno del libro. Lo mire por donde lo mire, a mí me encantó. El cómo le va dando la voz, que luego descubrimos que es la de Isar. El cómo le han manipulado toda su vida, el cómo entendemos la psicología del personaje, eso está genial. Y el cómo Kaladin le va ayudando, yo creo que también es creíble. Es decir, no me parece tan forzado, no me parece tan imposible como lo planteaban en algunas reseñas. La conclusión que tiene es que básicamente sobrevive, llega a jugar el quinto ideal, pero luego renuncia a sus juramentos y pierde sus poderes, derrota a los portadores de honor que hay en Cinnobar, purga la tierra. Es un poco más flojete, pero me parece que está bien. Quizá le falta un poco más de emotividad, pero es que aquí voy a decir una cosa que le pasa creo que a todas las tramas. Como son tanta gente, cuando acaban las tramas dices, qué poco tiempo he pasado con este personaje en realidad. Y es que creo que es un defecto que también tiene la saga. Demasiado personaje a raíz de emular Canción de Hielo y Fuego. Y es que no sé hasta qué punto es sostenible tantísima trama. Pero bueno, tampoco decepciona y defrauda. Creo que lo de Seth está bien. Y tiene varios combates con los portadores de honor. La custodia de piedra cuando está a punto de enterrarle vivo, que es una escena de combate muy lograda. Y la parte final, cuando ya, pues encuentra el cadáver de Kaladin, cuando este ya se ha convertido en heraldo y solo ha dejado ahí su cuerpo, que eso me gustó. Y como al final toma la decisión de ser él quien tome sus propias decisiones, valga la redundancia, también es un final que está correcto. O sea que con esos dos yo no tengo demasiado problema, más allá de que a veces se demora demasiado. Yo creo que es mejor dejar a Dalinar para el final, porque es el que da para hablar más. Podemos pasar con Shallan. Shallan, acompañada en gran parte del libro por Renarin y por Relain,
Erlain, insisto, no sé pronunciar los nombres de estos personajes. Shallan ha sido con diferencia el personaje que menos me llamó la atención de toda la saga, y eso que los poderes son muy chulos, y eso que yo dibujo y demás, pero siempre me ha parecido una pánfila. Y de hecho la prueba está en que la tienen que meter con la trama de los Sangre Espectral para que sus capítulos interesen, porque si es ella sola, la chiquita esta nunca ha tenido ningún tipo de carisma y ha sido pues chistes, coñas, estoy con este, estoy con el otro, me deprimo más, a diferencia de Kaladin sin motivos demasiado aparentes, porque cuando empieza la saga esta chica, a pesar de sus traumas, está feliz como una perdiz. No es una persona tocada como debería estarlo Kaladin. Creo que la trama de ellos dos se quedó muy en el aire, y aquí ya apenas hay menciones a ello. Tiene un par de escenitas de amigos. Bueno, tiene un último encuentro los tres, Adolin, Shallan y Kaladin, antes de despedirse, y se acabó. Aquí Shallan persigue a los Sangre Espectral para derrotarlos y evitar que liberen a Ba-Ado Mishram. Otra deshecha, otra más, no sé cuántas hay en esta saga. Está Naigo Darcis, está Jeanat, luego hay otro por ahí, otro desecho, o sea, hay 20.000 millones de desechos. Bueno, pues aquí hay otra de pronto, que resulta que fue la diosa de los cantores durante un tiempo hasta que fue traicionada. Luego descubriremos que por el mismísimo honor. Debo decir que para ser Shallan su trama me ha gustado, porque como ya es concluir, pues vale. El problema que pues aquí sí que coincide con la reseña que me escuché. Esta tipa, la Bababa Misa, o como se diga, Mishram, no termina de hacer nada de la historia. Es que el problema es que cuando la liberan los pánfilos de Renarin y de Relain, pues un poco pánfilo, las cosas como son, y bastante, un poco cursi su trama. O sea, es bonita, pero un poco pastelosa para mi gusto. Pero bueno, que no terminas de entender cuál es el peso de que Mishram sea liberada. Y al final es que todo se reduce a un enfrentamiento con Amrais. Creo que este hombre sí que lo digo bien. El líder de los Sangre Espectral en Roshar. Yo con lo que más me quedo de la trama de Shallan es el hecho de que por fin ella se vuelve un personaje interesante que resuelve sus conflictos. Ya absorbe a Velo, ya absorbe a Radiante. Bueno, a Velo la absorbió de antes, pero ya aquí como que unifica sus personalidades y también supera su enfermedad mental. Derrota a Amrais, que está bastante bien. El combate con Amrais está chulo. Y creo que Shallan es otra trama correctita. Igual, demasiados capítulos, que le faltan le sobran capítulos, sin duda alguna, pero es que a todas las tramas, para mi gusto. Pero el combate final con Amrais está bien. Y la charla que tiene al final con Kelsier, que le llaman el viejo Zaidakar, el líder de los Sangre Espectral, está chulo. Se queda atrapada en Shadesmar cuando la luz tormentosa desaparece. Y de hecho, pues nos da a entender Sanderson al final del capítulo que está embarazada de Adolin y que va a hacer todos los esfuerzos para volver al reino físico. Y esto luego lo recuperaré al final del libro en plan conclusiones de cara al futuro. Mira, para ser Shallan, yo creo que aprueba también la trama de Shallan. Y a partir de aquí tenemos la mejor trama para mí del libro, que es la de Adolin. Adolin ha sido un personaje entrañable de todos los libros. Ha protagonizado algunos de los mejores momentos de la saga. Yo destaco mucho el combate que tuvo contra los soldados esquirlados. Creo que eran 3, él solo. Eso estuvo genial, cuando Kaladin luchó a su lado por primera vez. Y desde ese momento Adolin demuestra ser un personaje muy, muy carismático. Me daba un poco más igual en el primer libro, pero evoluciona muchísimo. Tiene dilemas muy interesantes respecto a lo limitado que está respecto a sus poderes. Yo creo, y aquí su papel es defender a Sir de las invasiones de los cantores. Básicamente tienen que defender una cúpula, desde donde está la puerta jurada del país, donde llegan los enemigos, una vez corrompen la puerta. Y el tipo lidera de forma ejemplar la defensa del país, se hace muy amigo de Janagam, el emperador. Y quitando las escenas innecesariamente numerosas de él jugando con Janagam a las torres, esta especie de ajedrez que tienen en Roshar, creo que tiene capítulos muy emotivos, tanto cuando reflexiona con el emperador y con Noura acerca de su posición, de si está más solo, está más acompañado. Los combates que tiene él en la batalla es de lo mejorcito de todo el libro. Y para mí, la escena cumbre es cuando derrota él solo al tronador. Esa parte es gloriosa. Y esto, a los que han puesto a parir el libro, se les está olvidando por completo. La trama de Adolin está genial.
¿Tiene paja? Pues como todas las demás. Pero llega a reflexiones y resuelve muy bien al personaje de Adolin. Para mí, sí. Pierde el pie después de derribar al tronador, por desgracia. Pero a raíz de contactar con los sprints de su armadura esquirlada, consigue que ésta obedezca sus órdenes mentalmente. Al final son los que se quedan con poderes en Rosar cuando la luz tormentosa desaparece. Y forma una orden no tan ligada a los juramentos, sino más a lo que es correcto, que son los injuramentados. Me parece que esto es muy prometedor. Van a ser sin duda estos personajes muy importantes en los siguientes libros, desde luego, porque son de los pocos personajes que pueden seguir usando poderes, ya que los radiantes pierden los suyos después de la muerte de Honor definitiva. Y creo que es una conclusión muy buena. La trama de Adolin, cada capítulo que llegaba con él, me encantaba. Cuando empieza a hacer los reclutamientos y dice por qué no puede aceptar a ciertas personas, me encanta. Cuando resuelven el conflicto de colarse en el palacio, me encanta. Y luego me encanta el hecho de que sea él el único que logra conservar a Sir para que los humanos al menos tengan un territorio en todo el mundo. Es el único que lo conserva. Y de hecho tiene momentos también cuando ya está cojo y está en las últimas líneas de defensa de la cúpula, tremendo. Cuando le vemos hundido en el búnker está también genial. El cómo resuelve Sanderson el combate con el monarca, con Abidi el monarca, con ese candelabro de aluminio parando los golpes de la esquirlada de su enemigo, que le roba el arma y le roba la armadura. La trama de Adolin, yo creo que son todo elogios. Ya te digo, puedes quitar alguna que otra escena de él jugando a las torres con Janaghaun. De hecho, me parece surrealista que los dos estén jugando tan tranquilos en las fases finales de la guerra, pero oye, pequeños defectos. Creo que él, además, tenemos al Adolin más empático, más cariñoso, más comprensivo con la gente que lo rodea de toda la saga, y yo me ha encantado su trama. Lo dicho, el momento en el que derriba el tronador de los mejorcitos, y insisto, es algo que se le está olvidando a la gente hablar de este libro. A partir de ahí las tramas ya son más cortitas, sin olvidar la de Dalinar. Tenemos una trama de Jasnah, que la verdad es que prácticamente solo tiene desarrollo a partir del último tercio del libro. Tiene un capítulo que es, así lo digo, de mis momentos favoritos de todo el Cosmere. Ese debate intelectual que tiene con Odium está genial. Genial, porque es un poco lo que siempre fue el personaje, una erudita que debatía a raíz de la lógica. Y el cómo Odium poco a poco la va desmontando argumentalmente, ideológicamente, es tremendo, porque al final te demuestra que no todas las escenas de acción, no todos los duelos tienen que ser físicos, sino que pueden ser a veces simplemente palabras. Y cómo la derrota Odium me parece brutal. Ese capítulo me encantó. Recuerdo que estuve enganchadísimo mientras lo leía en el metro. Me daba igual que me pesas en los brazos. Me daba igual que el resto de tramas hubiesen sido más flojas o mejores o peores. Recuerdo que estaba súper enganchado. El problema de la trama de Jasnah es que una vez pierde el debate con Odium, pierde en Ciudad Tailen, Fen les traiciona, la reina Fen, y descubres que el duelo, el debate no habría servido para nada porque Odium iba a dar igualmente un golpe de estado. O sea que luego descubres que fue un poco en balde todo. Y es que no hace más. Jasnah a partir de ahí no hace nada más que reaccionar a lo que ocurre en Urithiru y el resto de eventos. Entonces, a ver, aquí voy a tocar otro tema, que es que me da la sensación de que muchas de las cosas que hemos visto van a continuar de forma más directa de lo que yo me pensaba. Jasnah, si no tiene una continuación más directa, creo que ha sido un personaje que ha quedado un poco en nada. Aquí sí que puedo entender a los detractores del libro, porque su conclusión, en cambio, igual que la de Seth, la de Shallan, la de Kaladin, les doy yo el ok, el aprobado. Jasnah, al final, quitando ese capítulo que me ha encantado, ha aportado muy poco a la conclusión de la historia. Y de verdad tengo la convicción de que va a tener más desarrollo en los futuros. No creo que se quede así tan a ascuas. Es que la tipa lo ha perdido prácticamente todo. Su filosofía se ha venido abajo. Se ha dado cuenta de que ha estado equivocada todo este tiempo. Recuperan el tema de cómo mató a esos hombres en Kharbranth en el primer libro, de forma bastante amoral. Y oye, que lo recuperen para aquí. Pero sí, por eso os digo que el capítulo en el que debate con Odium está muy bien. Eso me ha gustado muchísimo. Pero a partir de ahí el personaje pierde un fuelle tremendo. Más tramas, la de Renarin y la de Relain. Bueno, pues aquí Sanderson nos mete la trama que más hemos pedido nunca, que es que
que un cantor y un humano se enamoren y que sean gays. Vale, ok. Nunca vimos nada parecido entre estos dos, nunca vimos nada que sugiriese que estos dos se querían, se amaban, se gustaban, ahora de pronto son almas gemelas y han tenido ocasiones de conocerse en el Puente 4, pero bueno, ahora son como uña y carne. Ojo, a mí lo de Renarin me gusta, porque el tipo por fin se acepta tal como es, pese a sus rarezas. También ahora que es un poco un cliché en el sentido de que es una colección de rarezas, no es combativo, es tartamudo, no te confíes, es gay, vale, pues tiene todo lo del manual. Pero y el cómo acepta sus limitantes, el cómo refuerza sus poderes, está bien. Relain me da la sensación de que no cambia tanto, más allá de descubrir su sexualidad. Pero lo que sí que me gusta de ellos dos es que, bueno, pues está claro que esa unión que tienen como humano y cantor como amantes va a ser muy importante para el futuro. Luego lo conectan con la traición de Mishram. Eso está bien. O sea, dentro de que, insisto, me parece forzada esta trama, no llega a tener nada que me chirríe demasiado. Y por lo menos les cierra a los dos juntos con potencial de ser embajadores y diplomáticos con los cantores, ahora que dominan la gran parte del planeta. Y sí que me gusta un poco cómo se despide de Dalinar al final, Renarin, con ese último gesto, y cómo se nota que va a asumir en gran parte la regencia de la torre. Vale, todo eso está bien. Navani, comparado con el papelón que tuvo en el anterior, ha quedado en un plano bastante secundario. Acompaña a Dalinar, ayuda a Dalinar y ya está. Cuando escapa de las visiones, le da tiempo de despedirse de Dalinar y cuando ya se entera de que Honor ha muerto, cae en un coma inducido por el hermano, su Spren. Y entonces muy buenas, Navani se queda en coma. Igual, otro personaje del que no creo que nos quedemos así. Porque si no, sí que siento que sería un poco decepcionante. Y lo que sí que es decepcionante ya en este libro es que realmente ella no ha cambiado demasiado, ha aportado muy poquito y ha sido casi una especie de muleta de Dalinar y poquísimo más. Este sí que es un personaje que Brandon Sanderson no ha sabido cómo usar en el libro. Fíjate que podría haber inventado algo, pues, para resolver el problema que hay al final. Tendría que haberla dejado activa para que ayudase a reparar lo que ha pasado al no tener luz tormentosa, pero claro, ya deja en coma. Veremos a ver qué papel tiene en los futuros libros, pero desde luego es una pena. Este personaje sí que ha sido bastante maltratado y ha decaído mucho respecto al anterior. Eso ya me lleva a hablar de la mini trama de Benley, los capítulos que más pereza me dieron, con diferencia, aunque la conclusión de ella aliándose con Sixil para entregar parcialmente las llanuras a los oyentes. Oye, esa resolución está bien. Por fin, de alguna manera, concluyen el tema de las llanuras quebradas. Y son otros personajes a los que dejan una posición para aportar muchísimo. Aunque hay que admitir que está muy chulo el hecho de que ahora los oyentes usen a los abismoides como montura. Eso no estuvo mal. Y el cómo resuelven la trama de las llanuras, de los humanos planificando voluntariamente la retirada porque los conquistadores van a ser los oyentes y así se van a apoderar de las llanuras. Oye, eso está bien. Lo que pasa es que aquí ya llegamos a una trama que sin duda alguna ha sido un error para mi gusto, que es la trama de Sixil. A ver, este tipo tuvo sus capítulos en el pasado, cierto, de acuerdo. Pero ¿este era un personaje a la altura para liderar una trama entera? Yo creo que Roca tendría que haber vuelto a esta altura de la historia para ayudar de alguna manera en la lucha final de las llanuras quebradas. Habría sido mucho más consecuente con el personaje que empezó ahí, en las llanuras, y habría sido interesante verle terminar su historia aquí, en las llanuras. Roca desaparece, pero eso ya de los libros anteriores, así que es un defecto de los anteriores. Creo que Teft tuvo que haber sobrevivido y ser el quien liderase al Puente 4 en esta parte de la historia, porque no tenemos tiempo con Sixil como para estar mega implicados con él. Lo peor de todo, que aquí sí que coincido con los detractores del libro, Moas. Moas me recuerda un poquito a Mars, en el sentido, nadie vaya a decir que me parece mejor personaje que Mars, de Nacidos de la Bruma, de que a Mars en el último libro también te dejaban completamente en el aire qué pasaba con él. Es una cosa que voy viendo en Sanderson, que es un tipo que deja muchas tramas, siempre deja alguna trama en el aire de qué ha pasado con este, o con el otro. No sé, convertirlo en un villano
que bueno, sí, mata a Leiten, pero casi mata a Vienta y Sixil tiene que renunciar a sus juramentos para salvarla, entre comillas, porque la convierte en ojo muerta. Realmente, es que le pasa un poco como a Yasna o como a Navani. Les mete para que no desaparezcan de la historia, pero tampoco ha sabido muy bien qué hacer con ellos. Yo creo que Moas tendría que haber ido a Cinnabar a enfrentarse a Kaladin y a Ses, y habría sido mucho más consecuente que Kaladin le venciese en un duelo final, o que incluso Moas hubiese sido el campeón de Odium, que de hecho llegan a mencionarlo, que iba a ser una opción. Pero el cómo lo ha metido aquí para aportar muy poco, porque realmente en las llanuras quebradas, entre los rompedores del cielo y el resto de tropas cantoras, los enfocados estos que se inventan, que son rollo moles que se inflan, pues yo creo que con esas fuerzas ya tenía de sobra para ganar la batalla. Moas no era tan necesario por ahí. Lo de las llanuras quebradas, luego encima son muy pocos capítulos, así que no llegas a sentirte muy nervioso mientras los lees, no llegas a tener la tensión que podrías tener en otras partes del libro. No es la tensión ni de puta coña que tenías al final de El Pozo de la Ascensión, el segundo de Nacidos de la Bruma. No, ahí curiosamente Sanderson no ha sabido llevar bien esa trama en absoluto. Quizás fusionando la trama de Benley con Sixil hubiese sido todo mejor desde antes, posiblemente. A mí me ha entretenido lo justo, pero admito que no es una buena trama, y lo de Moas, pues sí, es un grave error del libro. Y a partir de aquí podemos hablar de los interludios. Tenemos la conclusión del personaje de Lift, por ejemplo, los interludios, que se va a hacer aprendiza de Zagel, que también es atrapado en gran parte del libro. Casi todos los interludios son acerca de Odium, creo que muchos sobran, porque creo que en el segundo ya estaba un poquito harto de escuchar a Odium decirle que iba a conquistar todo Cosmere porque era lo mejor era el bien superior. Vale, ok. Me quedó claro desde el principio, no hacía falta que hubiese como 5 interludios. Había un personaje que sí que me ha decepcionado bastante, ha sido el Bisón, que aparece ahí y supuestamente da a entender que va a morir a manos de un gran caparazón. Bueno, yo creo que este personaje también va a sobrevivir, pero no sé, me hubiese gustado ver más del Bisón. A mí el Bisón me parece un personaje secundario pero muy interesante, que aquí ha tenido muy poquita presencia, pues como tantos personajes. Aquí vuelvo un poco al problema de fondo del libro. Demasiada trama. Pero bueno, abordaré y zanjaré ese tema ahora en unos minutillos. Y esto ya nos lleva a hablar de Dalinar. Vale. Por ahí he oído que Dalinar ya no se siente como Dalinar. No estoy de acuerdo. Dalinar ha sido un personaje que, igual que Kaladin, ha pasado de ser un guerrero a un hombre contemplativo. Un hombre que se plantea qué es lo correcto y qué es lo moral. Y una especie de filosofía de vida de cómo ser un hombre de provecho. Hay muchas escenas de él viajando por el reino espiritual, descubriendo la historia del pasado, que creo que no está del todo mal, porque está en busca del poder de honor para poder combatir a Odium en igualdad de condiciones. Lo que pasa es que, para todo el tiempo que tiene Dalinar en este libro, que es bastante, cuando en otros libros ha tenido bastante poco tiempo, lo cual la ha hecho incluso más deseoso de leer nuevos capítulos de Dalinar, que la conclusión es muy rápida. De tanto capítulo te piensas que la conclusión va a ser súper épica y el esqueleto, la estructura, la columna vertebral del final. Y realmente el duelo de campeones se resuelve en muy poquito tiempo. Y yo creo que por ahí están algunos de los problemas de la trama de Dalinar. Se enfrenta a Gavinor, que resulta que Gavinor se cuela en el reino espiritual y cae presa de Taravangian y durante 20 años le tiene preso mientras le lava el cerebro y le entrena para acabar con su tío abuelo. Eso a mí me pareció muy desgarrador. Problema, que Gavinor no es un personaje con el que tampoco llevemos mucho tiempo como para sentir muy dolorosamente lo que le sucede, y que además es que casi parece que surge de la nada. ¿Quién creo que tiene que haber sido el campeón si no es Moas? Gavilar. El libro empieza con Gavilar te da a entender que es un tipo bastante cruel y malvado, y tendría que haberle poseído algo Taravangian, como hace con Gavinor, para que fuese Dalinar enfrentándose a su hermano al que tenía idealizado. Y de hecho hay un pasaje en el que Dalinar te dicen se viene abajo porque se da cuenta de que su hermano era un tipo despreciable. Habría sido muy interesante que la disyuntiva que toma Dalinar la tenga con su hermano, que es un tipo que merece morir, pero que aún así Dalinar se afane en no matar a víctimas o a personajes de forma colateral. Entiendo que quieren poner a un inocente para que tengamos el dilema de
No puedes dejar escapar a Odium, pero tampoco puedes ser maquiavélico a la hora de perseguir tus objetivos. Me parece que Gavinor tuvo muy poco desarrollo como para que nos choque emocionalmente que él sea el campeón de Odium. Pero es que además en el combate Odium le decongela en un momento dado y a todo se limita al dilema moral de Dalinar. Pero ojo, dicho esto, y reconocido estas flaquezas, a mí me gusta lo que pasa con Dalinar. Es decir, que todo se reduzca al final a una cuestión moral me parece un acierto, porque ha sido siempre la saga el tema de seguir el honor o seguir las pasiones. Eso, por definición, es un debate moral, es un debate ético. ¿Qué hace más pleno el ser humano, seguir las pasiones o seguir las promesas? Que todo se reduzca a un diálogo de él debatiéndose sobre qué es lo correcto y tomando la decisión que toma al final, me parece que está bastante bien. A mí no me parece una mala decisión. Que sí que creo que es un poco arriesgado, y esto ya lo voy a conectar al hecho de que creo que el libro ha cometido un error estratégico. Bueno, pues que Dalinar al final determina que ni puede matar a Gavinor, porque es un inocente, ni puede dejar libre a Taravangian en el Cosmere. ¿Qué decide? El menor de todos los males y siendo un potencial bien a largo plazo. Renuncia a sus juramentos, el Padre Tormenta es destruido por Odium, deja de ser una deidad porque el Dalinar logra convertirse en honor. Aquí Sanderson nos sorprende haciendo lo contrario a Nacidos de la Bruma, en las que pues uno de los protagonistas principales se convertía en deidad. Aquí no, aquí Dalinar muere como un ser humano, su alma se va al más allá, ni siquiera Odium es capaz de atraparlo. Sí verá que Odium consigue el desecho de la Espina Negra y va a tener igualmente a Dalinar, de alguna manera, bueno, a la Espina Negra como su lugarteniente en las guerras que están por venir, lo cual es muy interesante. Y el hecho de que Dalinar haya dejado libre a Odium, para mi gusto, está bien. Lo que pasa es que, claro, este personaje ha sido alguien que ha luchado con toda su fuerza de voluntad contra Odium. Si me dices que Dalinar no va a participar en la última fiesta de la saga, que va a ser del libro 6 al 10, enfrentándose a sus enemigos sempiterno, me va a parecer que aunque él ha sido el que ha liberado a Odium y ha hecho que coja la esquirla de honor y se convierta en represalia, me parece que su aporte en el largo plazo va a ser mínimo para lo que ha sido el personaje. Te repite mucho Sagat todo el rato de ha sido un genio, ha hecho lo mejor posible. No, yo creo que Dalinar debería hacer algo más y espero que regrese, que le pase como a Kelsier, que resucite de alguna manera parcial y se convierta en algún guía para los personajes, porque si no me parecería poca cosa. Pero ojo, eso en el supuesto de que no aparezca más. Yo creo que en este libro la decisión que toma y la conclusión a la que llega de que al final el honor es algo más que cumplir promesas, sino hacer lo correcto, es una conclusión satisfactoria para el personaje. El hecho de que él se dé cuenta de que el honor no lo es todo y que a veces hay que tomar decisiones que infrinjan las promesas en pos de hacer lo correcto, no el bien mayor sino lo correcto, está muy bien y le pone por delante de Jasnah, que en cambio es incapaz de aceptar que hay que hacer sacrificios, no crueles, sino que hay que sencillamente asumir que a veces no se puede ganar en el momento, hay que sembrar semillas, esperar, ser paciente. Y Dalinar sí que aprende esa lección y por eso renuncia a los juramentos y rompe su filosofía, abandona su filosofía sin miedo, no como hace Jasnah, y eso es una conclusión que está bien también. Es como la de Kaladin, creo que es acorde con el personaje. Y oye, a ver, está bien que no acabe como deidad y que no sea como el personaje de Nacidos de la Bruma. Creo que eso está bien, eso está logrado. Así que yo, mientras aporte algo más en el futuro al personaje de Dalinar, aunque haya muerto, estaré contento. Al final, lo dicho, Taravangian consigue el poder de honor también, se convierte en represalia, ya no es odio, ahora es un dios que puede competir con Armonía, es decir, ya sabéis quién es Armonía, los que habéis leído Nacidos de la Bruma. Dalinar consigue que los demás dioses del Cosmere se fijen en él, así que tenemos posiblemente uno de los personajes que sea más poderoso, el que va a ser el villano de la historia, junto con Trell. Que claro, esto ya ha despertado varias teorías como ¿quién es Trell? Porque yo según leía el libro decía, verás tú, lo de que Taravangian se iba a quedar con el poder de honor me estaba empezando a encajar.
Y yo empecé a pensar que iba a ser Trell, pero a Trell no se le ha mencionado ni en los flashbacks de Tanabast, que son los flashbacks que ve Dalinar, ni en ningún sitio. Entonces me empiezo a preguntar si Trell está fuera de lo que es la galaxia del Cosmere, o si hay cosas que aún no hemos visto de este personaje, pero a mí me encajaría que Represalia, el actual Taravangian, se acabase convirtiendo en Trell y que Trell venga del futuro, porque si no, no me explico muy bien dónde demonios está Trell en todo este libro. Debería haber tenido alguna mención, porque Trell es una amenaza en la segunda era de Nacidos de la Bruma y se pinta como algo muy 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 importante, que casi destruye Escadrial, el otro planeta importante del Cosmere, así que veremos. Otra escena que está bien, la conclusión final de Taravangian, cuando ya es Dios Supremo. Nos enteramos que después de destruir Kharbranth, porque Cultivación intenta detenerle a base de matar a su familia, pues Taravangian, antes de que le chantaje, destruye Kharbranth. ¿Qué descubrimos al final? Que no, que Taravangian no estaba tampoco, igual que Jasnah, dispuesto a hacer todos los sacrificios necesarios para cumplir su misión, que es conquistar el Cosmere. Resulta que Dalinar acaba teniendo razón, y eso también es satisfactorio. Para acabar, creo que el problema de este libro es que se centra más en lo que va a contar en el futuro que en cerrar la historia correctamente. Me recuerda a la era de Ultron y otras películas de superhéroes de universos compartidos en las que se centran más en el futuro que en la historia que está contando en este momento. Si no hubiese dejado tantos cabos abiertos, creo que el libro sería incluso más satisfactorio de lo que ya es. Y luego creo que hay personajes que obviamente tienen mucho por hacer. Claro, yo cuando me enteré de que la saga la iba a cortar en los 5 primeros títulos, dije, verás tú, vamos a tener un salto temporal, porque ya sabemos, los que leemos el Cosmere, que los libros de Nacidos de la Bruma en cada era van a ir avanzando en el tiempo, cada vez con la tecnología más avanzada. Y se sabe que Sanderson, o al menos esto lo escuché en el canal de Maglor, va a terminar todo el Cosmere en Nacidos de la Era, Cuarta Era. Nacidos de la Bruma, Cuarta Era, que va a ser una historia ambientada en un mundo futurista. Si queremos llegar a ese punto a nivel histórico, tenía sentido que esta saga, el Archivo de las Tormentas, también tuviese un salto de tiempo. Además, en el cuarto libro se mencionaba que el pacto iba a implicar una paz de 1000 años, no una paz para siempre, iba a ser una paz de 1000 años. Con lo cual, claro, todo encajaba. Si pasaban 1000 años en Rossar, que justo ahora está ocurriendo para este libro los eventos de la segunda era de Nacidos de la Bruma, todo encajaba a la perfección. Pero resulta que no, resulta que ahora Rossar, con la creación de Represalia, va con el tiempo más despacio que el resto del Cosmere, así que al contrario, en el Cosmere, cuando pasen 1000 años, cuando pasen los años que pasen entre la tercera y cuarta era de Nacidos de la Bruma, en Rossar van a haber pasado, ¿qué? ¿70 años? ¿100 años? No lo sé qué tendrá pensado, no sé qué tendrá el escritor en mente, es una parte un poco rara. Es que yo creo que al final el problema del libro es, junto con el hecho que tiene demasiadas tramas, demasiadas, y es que es absurdo, llega un punto es que ya ni te acuerdas de quién es quién. Creo que va a Domisram perfectamente podría haber sido es ya Anat, que ha sido un personaje que ha aparecido antes y que aquí tiene una escenita y ya está. Junto con el tema de que hay tantas tramas y tantos personajes, está el hecho de que deja demasiado en el aire y demasiado para el futuro, y creo que es una obra que puede mejorar en retrospectiva más adelante si, por ejemplo, pues Dalinar vuelve a tener un papel mayor. Si Sagat, que acabamos descubriendo que es el cochero de los Ladrian en Nacidos de la Bruma, acaba haciendo más. Y si Jasnah, si Navani, si Renarin, si todas estas personas acaban haciendo algo más. Y aquí es lo que me pregunto, es, Kaladin se ha vuelto inmortal porque es un heraldo. Entonces entendemos que él va a volver cuando haya otro retorno, pero claro, es que los retornos a veces han tardado, este último han sido 7000 años o 4000 años, no recuerdo nada bien. ¿Qué va a pasar entonces? Salan está en Seismar, Sixil acaba en Seismar, que por ejemplo, otra parte que está rancia del libro es que Sagat, cuando escapa del planeta, le dé el destructor de Skirlas a Sixil. No han tenido nunca ninguna relación, no han tenido ningún tipo de contacto esos dos, y ahora resulta que Sagat le da el artilugio que destruye a Donalsium, que destruye al dios original, a un Mendal que no conoce de nada. Pues vale, de acuerdo. Bueno, pues Sixil acaba en Seismar después de eso,
Ya digo que Salan está embarazada y quiere volver al reino espiritual y es como... ¿En qué momento histórico se va a ambientar Archivo de las Tormentas 6? ¿En unas décadas? Va a dar un salto temporal efectivamente, como he explicado antes, que tendría mucho sentido. Pero entonces vas a dejar en el aire tantas tramas. Mi conclusión definitiva es que Viento y Verde es un libro que está bien, que es entretenido. Llega a ser disfrutable si eres fan de la saga. No creo que tampoco sea una mierda, no creo que sea un mal libro. Pero, y como decía Ned Stark, todo lo que va después de un pero es un chasco. Creo que es un libro que para valorarlo tal como es, hace falta sin ningún tipo de duda que salgan el resto de libros. Creo que aquí Sanderson intenta hacer un Imperio Contraataca, un Infinity War, de dejar la historia colgada y dejarnos con ganas de más, y no le ha salido del todo bien. He oído que sacó el libro deprisa, que no lo pudo revisar todo lo que quisiera. Mira, no es excusa, porque hay conceptos que tú cuando eres escritor desarrollas desde el principio y no son adecuados porque te quedas demasiado esperando el siguiente en el mal sentido. Si se centra en menos personajes, junta más las tramas y en el momento presente, hubiese sido mejor y el libro habría sido notable, incluso sobresaliente. Tal como está es un bien, ¿vale? Si me habéis visto, ha habido muchas tramas que no me han gustado y muchas resoluciones que tampoco, pero ha habido otras escenas que han estado muy logradas, ha habido tramas que para mí han estado bien. Y entonces yo tengo la esperanza de que con los años el resto de obras vayan dejándolo todo más en su sitio. Queda mucho Cosmere por publicar y por leer. Yo sí veo que merece la pena, leeré todo el Cosmere, incluso me animaré a hacer más vídeos como estos, que me ha gustado mucho la experiencia, es nueva para mí. Y es un poco mis opiniones sobre Viento, en verdad. Un libro que, oye, pues he cerrado una etapa al terminármelo, pues me ha coincidido con momentos personales en los que he dejado de vivir en un sitio, he dejado de cuidar de un perrito al que le he cogido mucho cariño, que se llama Ace. Y bueno, pues yo sobre todo me siento agradecido porque he aprendido mucho, y a mí también me gustaría escribir en el futuro. He aprendido muchísimo de esta saga. Y no me siento triste. Hay cosas que sí que me han gustado, hay otras cosas que no. Creo que es un libro correcto. Punto. Como de costumbre, no es ni una mierda ni una maravilla. Pero es verdad que sí que me quedo con ganas de ver cómo continúa Sanderson la historia. En fin, querido oyente, espero que lo hayas pasado bien. Espero que no hayas discrepado demasiado conmigo con el tema del libro. Y si lo has hecho, pues argumentame en qué, desde el respeto y desde la educación. Yo encantado de debatir y charlar, aunque no estemos de acuerdo. Y aquí sí, si te ha gustado y este canal es Pelis con Amigos o un canal nuevo, pues estás invitado a suscribirte, a compartir el vídeo y a comentar tu opinión. Gracias por escucharme. Yo, como en otros canales, pues me despido de la siguiente manera. Que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimeldus.